son las acciones internacionales en las que tú estás diciendo. ¿Estados Unidos tendría que dar un paso más o lo que ha hecho Obama y el secretario de Estado John Kerry es, en tu opinión, lo correcto? Estados Unidos ha jugado también un rol muy ambivalente. Yo siempre digo que sus anteojos están oscurecidos por el petróleo. Los intereses norteamericanos en Venezuela en materia petrolera fueron apaciguando. Por ejemplo, tenemos un embajador que decía, americano, no juzguemos a Chávez por sus palabras, sino por sus actos. Yo le decía, mira, las palabras son muy peligrosas. Fíjate, al final las palabras se convirtieron en realidad. Han sido muy acomodaticios. Toda la región ha sido acomodaticia con el caso venezolano. Unos por interés económico, otros por temor. Nosotros somos las víctimas realmente de Venezuela, después de haber sido el país que más ayudó a los otros en la recuperación de su democracia, el que menos ayuda hemos recibido. ¿Y por qué, digamos, por qué en América Latina, ahora mismo, uno ve UNASUR, uno ve la CELAC, todos se pliegan con la dictadura de Maduro y por extensión con la dictadura de los Castro? ¿Por qué? ¿Por interés económico o por una aversión, una fobia a los Estados Unidos? Hay varias cosas. Yo creo que la última menos. Pero, por ejemplo, tú eres un gobierno como el de Chile, por ejemplo, gobierno conservador. Tú te imaginarías que el señor Piñera sería uno de los adalides a favor de la democracia. Pues no. Entonces le tienen miedo porque Chile no tiene grandes negocios con Venezuela. Venezuela fue el país más solidario en el rescate de la democracia chilena. Yo personalmente tuve 4 o 5 ministros del régimen de Allende sacados de la isla de Dawson. En el caso de México, parecido. Entonces hay una mezcla. Unos son por intereses económicos, otros son por acomodos y otros por temor. El caso de Brasil, porque Brasil tiene el mayor número de contratos sin licitación pública de construcciones en la historia de mi país. Eso hace que Brasil sea un país muy interesado. Por cierto, hace pocos días Venezuela compró 3 aviones de Brasil por 90 millones. Esos mismos aviones los han comprado los chinos pocos meses antes por 45. Y está involucrada una empresa estatal brasileña. Nosotros somos como un pote de miel, Jaime, donde están como moscas dando vueltas. Claro. El otro día, Diego, en Caracas, conversando con el presidente electo Enrique Capriles, él me dijo que se dirigía a Lima, que esta semana, la que está empezando hoy, iba a estar en Lima y que tenía la razonable expectativa de reunirse con el presidente Humala. Yo le dije, ojalá yo esté equivocado, pero yo creo que eso no va a ocurrir y que Humala en el fondo es un chavista agazapado. Y Humala no lo va a dignificar con esa reunión, como hizo Juan Manuel Santos en Bogotá. De hecho, hicimos una apuesta. ¿Podemos ver ese momento, por favor? Claro. Adelante. No metamos a todos en el mismo, porque, por ejemplo, el presidente Humala yo lo veo también muy equilibrado, Jaime. O sea, yo no soy de los que he visto posiciones ciegas, sino más bien ha sido, bueno, ¿qué pasa? Y eso es parte de mi trabajo, por eso voy yo a visitar los países. ¿Y usted cree? Para recordarle a los presidentes, mire, presidente, aquí hay que hacer una auditoría, la auditoría no se hizo, a ustedes le mintieron. Ojalá yo me equivoque, presidente Capriles. Ojalá yo me equivoque y en Lima el presidente Humala lo reciba a usted. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo Ojalá. que te puedo decir, Jaime, Perú es un muy buen ejemplo de que estas cosas a veces claudican. Pero el viaje a Perú se canceló. ¿Por qué, Diego? No conozco porque no he conversado con él sobre esa materia. En el fondo yo nunca he conversado con Enrique Capriles. ¿No tienes una relación cercana con él? Soy conmigo su padre, nunca hemos conversado. O sea, realmente nunca nos hemos saludado, pero nunca he tenido la oportunidad de conversar. Pero han estado en los debates. Bueno, estuvimos en los debates. ¿Como candidatos presidenciales? Sí, estuvimos, sí. Yo creo que, bueno, él dijo que tenía problemas internos. Hay muchos problemas internos, hay miles de razones. No sé si la razón fue que tú ganaste en la apuesta o él la perdió. Yo estuve en Perú una semana antes, junto también con un par de diputados y el alcalde de Caracas. Perdóname que te diga, tu país ha sido el único país solidario en la parte de los medios de comunicación, del Congreso, con Venezuela. Incluso están recogiendo los periodistas, bueno, los periodistas, por supuesto. Pero el problema no es la prensa, el problema es el gobierno de Humala. ¿Tú crees que el gobierno de Humala, después de lo que ha pasado con Santos,
que Santos recibió a Capriles y salieron a insultarlo y le dijeron que había puesto una bomba, que había descarrilado. Eso es una matonería para intimidar al próximo que quiera reunirse con Capriles, y entonces inmediatamente Humala se inhibe. Claro, pero cada país tiene que autovalorizar su dignidad, su sentido de dignidad, de soberanía. Yo creo que queda muy mal. A veces los estados reaccionan de cierta manera por su opinión pública de otra, y los pueblos observan el comportamiento y siguen, no, el gobierno de Perú es rehén de Venezuela o el de Colombia. Incluso imagínate que Enrique quisiera ir a Brasil y que no lo reciba nada menos que el país más importante de América Latina, la quinta o sexta economía del mundo. Sería una vergüenza, ¿verdad? Yo, Capriles, iría a Brasil a ver realmente qué reacción tienen en Brasil, porque el Parlamento brasileño, que sí es democrático... Pero yo digo que el Parlamento brasileño sí lo recibe, pero Dilma no. Bueno, entonces... Y estoy dispuesto a redoblar la apuesta contigo. No, hazla con él. Hazla con él. Yo creo que la pone en una posición el gobierno de Brasil. Brasil quiere ser miembro permanente del Consejo de Seguridad. Cuando tú eres un miembro permanente del Consejo de Seguridad, tú tienes que tener la oportunidad de conversar con todo el mundo. Claro. No recibir, entonces eres al lado de Venezuela, eres un rehén porque tienes contratos de construcción con Venezuela. Sería una vergüenza. Sería una vergüenza, pero ganarías la apuesta. No, y sería la confirmación de lo que tú dices, que en la región, por intereses económicos, por grandes negociados o... Mira, ahí los sin tierra, el movimiento aquel de los sin tierra en Brasil, yo estoy seguro que los brasileños temían en un momento dado que Chávez alborotara ese tema. Recuerda que somos país fronterizo. O sea, fíjate, en el fondo, Jaime, la gente no acaba de entender que de la suerte de Venezuela depende casi toda la región. Esta elección no era solamente para los venezolanos. Los intereses aquí afectaban a Colombia, afectaban a toda América Latina. Esto es muy interesante lo que has dicho. Yo también creo que en Venezuela se juega la libertad, ¿no? Y por lo pronto la de Cuba. Sí. Bueno, si nosotros, que la suerte de Cuba depende fundamentalmente de la suerte nuestra. Y el escenario nuestro, donde tú tienes iraníes metidos, donde tienes bielorrusos, donde tienes mafia, nosotros somos un centro que puede incluso afectar más allá de nuestra propia región. Somos un peligro para la seguridad y la paz internacionales. Y eso no ha sido bien entendido en América Latina ni en el mundo en general. Me están pidiendo publicidad. Tenemos que ir brevemente a una interrupción publicitaria. Antes te voy a preguntar algo que le pregunté a Enrique Capriles, a quemarropa. Yo le pregunté, ¿usted después de la muerte de Chávez ha rezado por la salvación de su alma? ¿Tú has rezado por el alma de Chávez, Diego? Jamás. O sea, que en eso no eres como Capriles. Yo podría rezar por el alma de todos los venezolanos que han sido víctimas del régimen más violento, perverso que Venezuela ha tenido en su historia. Regresamos con el candidato presidencial venezolano Diego Arria. Ex. Por si acaso me queda problemas ahora en Venezuela. Bueno, pues yo te estaba postulando. Regresamos con Diego después de la pausa.